Continuamos hoy con estas charlas de discipulado y hoy vamos a hablar sobre el costo de seguir a Cristo. Cómo respondemos a ese llamado que el Señor nos hace. Cuando Cristo nos llama, muchas veces no entendemos qué es lo que nos está pasando. Tendemos muchas veces a pensar en que es solo un impulso que Dios nos pone para seguirle. Creemos que es algo igual a nuestro mundo secular, donde muchas veces empezamos algo y pronto lo dejamos porque nos aburre o porque no es de nuestro agrado, y entonces cambiamos el rumbo para empezar algo nuevo, algo que nos dé una emoción diferente. Pero cuando Cristo nos llama para que estemos seguros de que no vamos a volver atrás. Hay un pasaje que vamos a compartir hoy, donde 3 hombres proponen seguir al Señor, pero cada uno de ellos pone una excusa previa para seguirle. El texto se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guarida, y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos 3 personas que le dicen a Jesús que le seguirán. El primero lo encontramos allí en el versículo 57. Y se manda, dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Parece aquí que está resuelto a ir donde el Señor fuera. Y se presenta, pero parece haberse apresurado y precipitado en esta decisión sin calcular el costo. Si queremos seguir a Cristo, debemos dejar de lado los pensamientos de las grandes cosas que el mundo nos propone. El Señor le da una respuesta diciéndole que no espere nada, que no hay ganancia económica al seguirlo. La respuesta del Señor es clara, le dice que ni Él tiene nada material, ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y esto es cierto. El Señor se quedaba en cualquier lugar donde lo sorprendía la noche. A veces en la casa de Pedro, otras en la casa de Lázaro. No tenía un lugar definitivo donde vivir. Su ministerio era servir donde la gente lo necesitara. Por eso lo encontramos algunas veces predicando en los montes, o a la orilla del mar, o en los caminos. Aparece otro allí en el versículo 59, que el Señor le dice: sígueme. Aquí tenemos otro que parece resuelto a seguir a Cristo, pero pide primero una corta postergación. Lo que parece una corta postergación. Cristo le dio primero a este hombre el llamado y le dijo: ven, sígueme. La palabra de Dios nos enseña a ser benignos y misericordiosos y a mostrar piedad en casa y a respetar a nuestros padres. Pero no debemos convertirnos en disculpa para descuidar nuestros deberes en nuestro ministerio y servicio. Cuando este hombre le dice: deja primero que entierre a mi padre y luego te seguiré, no era que el padre recién había muerto. Él estaba esperando que cuando su padre muriera, él se sentiría libre para poder seguirlo a Jesús. Por eso que la respuesta del Señor le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esta respuesta es muy importante. Cuando Cristo nos llama es porque Él ya nos ha escogido para que le sirvamos,
predicando la palabra, anunciando el reino de Dios. Y esta es una orden. Él quiere que la cumplamos. Él quiere que cumplamos esa gran comisión de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio y haciendo discípulos. Para eso nos ha llamado. Cristo nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando vos recibiste a Cristo como Señor y Salvador, lo conociste a Él, y Él te conoce. Entonces te predestina para que seas hecho a la imagen, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No confundamos lo que es la doctrina de la predestinación en cuanto a la salvación. La predestinación a que se refiere la palabra es que estamos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. Porque la voluntad de Dios es que todos se salven. Depende de la decisión que tomemos nosotros, de aceptar su llamamiento, de arrepentirnos de nuestros pecados y de hacerlo a Él Señor de nuestra vida. Por eso que nosotros que hemos sido llamados y que estamos siendo predestinados a ser transformados a la imagen de su Hijo, debemos responder a este llamado sin poner excusa. Porque los llamados somos especiales, como vemos en estos versículos. Dice Él que ya nos conocía y que nos había predestinado para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso nos llamó, por eso nos justificó y también vamos a ser glorificados como lo fue Jesucristo. Amén. Por eso que la excusa que le da a esta segunda persona, Jesús la desecha, diciendo, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque realmente el que no tiene a Cristo en su vida está muerto espiritualmente. Y en el versículo 61 encontramos a esta tercera persona que dice, Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aquí hay otro que está dispuesto a seguir a Cristo, pero primero pide tiempo para ir a hablar con su familia, anunciándole que va a seguir al Señor y poner en orden seguramente sus asuntos domésticos y dar órdenes al respecto. Este parecía tener más preocupaciones por las cosas de este mundo que lo que debía hacer siguiendo al Señor Jesucristo. Y estaba dispuesto a acceder a la tentación que lo alejaría de su propósito de seguir a Cristo. Por eso que nadie debe hacer algo en debida forma si está atendiendo a las cosas, a dos cosas a la vez. Los que entran en la obra de Dios deben estar dispuestos a seguir o de nada servirá. Mirar atrás conduce a retractarse y echarse atrás, todos sabemos que es la perdición. Jesús no quiere farsantes interesados en la gloria personal. Él nos promete riquezas espirituales y que nada nos faltará. No está prometiendo riquezas materiales. Por eso cuando vino un escriba allí en Mateo 8, 19 y 20, Jesús le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A este escriba también le dijo, quizá el escriba tenía un buen pasar, una buena casa, y cuando se ofreció a seguir a Cristo quizá no midió esta consecuencia. Quizá Jesús podía sentirse animado, un escriba podía dar más crédito y servicio que 12 discípulos que no lo conocían y que eran trabajadores. Pero Cristo vio su corazón y respondió a sus pensamientos y nos enseña a todos nosotros cómo ir a Cristo. Su resolución parece surgir de un principio mundano y codicioso. Por eso Cristo le dice que no tenía dónde reclinar su cabeza. Y si él lo seguía, no debía esperar que le fuera mejor,
Si Jesús, siendo Dios en la tierra, renunció a todo privilegio para llevar a cabo su ministerio, Él espera algo igual de nosotros, que estemos dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que nos alejan de Él. A Jesús no le interesan las personas ambiciosas. Allí en Marcos 8:34 aparece otra vez Jesús llamando a la gente y a sus discípulos, y dice así: Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esta es una de las cosas que más nos cuesta, el negarnos a nosotros mismos, porque estamos siendo formados en nuestra vida secular para ser ambiciosos, para prosperar, para tener valores que exaltan nuestro Dios, exaltan nuestro ego. Y el Señor dice que aquel que lo quiere seguir tiene que negarse a sí mismo. Es todo lo contrario a lo que hemos sido formados. Y tomar su cruz. Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz, que son los problemas, que son las necesidades que podemos llegar a pasar en momentos de necesidad, que son afrontar problemas que se nos van a presentar seguramente, y negarnos sobre todo a nosotros mismos. El Señor nos ha llamado a servir porque hay mucho trabajo. Allí en Lucas 10, 1 a 11, dice la palabra: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Por eso que este es el tiempo en que tenemos que anunciar que desde hace 2000 años se ha acercado el reino. Amén. Y las puertas de ese reino están abiertas, pero un día esas puertas se cerrarán. Y esto es lo que tenemos que anunciar. Cristo envió a estos 70 discípulos de 2 en 2 para que se fortalecieran y se estimularan mutuamente. El ministerio del Evangelio pide a los hombres y mujeres que reciban a Cristo como príncipe, amén, como Salvador, y seguramente Él irá en el poder de su Espíritu a todos los lugares donde manda a sus siervos fieles. Pero la condena de los que reciben en vano la gracia de Dios será terrible. Nos hace hincapié y nos manda como corderos en medio de lobos. Todos sabemos que hay mucha hostilidad y que no todos están dispuestos a recibir el mensaje de salvación. Pero nuestra tarea es tirar la semilla,
sembrar esa semilla y el Señor hará el resto. Esto nos está diciendo que el trabajo no será fácil. Al contrario, será difícil. Que vamos a sufrir de muchas formas. Escasez, ataques, vituperios, rechazo de las personas, aún de nuestros seres queridos, dolores físicos, pero que tenemos que servir viviendo de lo que nos den. Hermanos, este es el llamado que Cristo hace a sus obreros y a sus obreras. Amigo o amiga que escuchás este mensaje, si todavía vos no tenés a Cristo en tu corazón, este es el momento de hacerlo. El Señor está a la puerta de tu corazón llamándote y esperando que lo abras para que Él entre. Hacé esta pequeña oración que vamos a guiarte en este momento para recibirlo. Y vos que ya sos un obrero, una obrera del Señor, no te desanimes. Vendrán problemas, vendrán obstáculos, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Y es un privilegio que el Señor nos haya llamado. Es un privilegio que podamos formar parte de esta familia maravillosa, llevando al mundo la noticia más importante, que vino alguien ya, hace 2000 años, a dar su vida por nosotros, para que podamos, al recibirlo, tener la seguridad de nuestra salvación eterna. Y a vos, amigo, amiga, que estás escuchando y que nunca hiciste, te invitamos a formar parte de este cuerpo, que es la iglesia, recibiendo a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, diciéndole simplemente allí donde estás, cerrando tus ojos: Señor, yo quiero recibirte en este día como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero dejar de lado toda religión. Quiero dejar de lado toda excusa. Y arrepintiéndome de mis pecados y reconociendo que tú moriste en la cruz por esos pecados, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y me enrolo en tu ejército de hombres y mujeres que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de salvación. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y te ruego, Señor, que estés conmigo todos los días y que cuentes conmigo para que mis amigos y mis familiares te conozcan a vos también. Amén. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y si hiciste esta oración real y sincera, el Señor ya inscribió tu nombre en el libro de la vida y formás parte de esta iglesia maravillosa, la iglesia de Jesucristo vencedora. Amén. Dios te bendice.